tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en El Timbre, hoy 15 de mayo, Día del Maestro. Un saludo para todos los maestros que se dedican a esta loable profesión de, pues, de enseñar, de educar en cierta, bueno, más que educar, enseñar, de propiciar conocimientos y, pues, sobre todo, llevar a cuestas este loable trabajo y profesión de enseñar en las aulas. Bien, bien por ellos. Felicidades, aunque pues mal paguen, pero felicidades de todos modos a los maestros en su día. Y bueno, invitarlo a que le dé like a las redes sociales de cabecera, donde usted puede recibir también toda la información que se va generando momento a momento y minuto a minuto. En Telegram usted se suscribe y recibirá toda esta información. Ahí podrá ver todo lo que pasó en el clásico de ayer, donde pues lamentablemente el Atlas quedó pues descalificado de esta competencia del fútbol mexicano. Las Chivas se enfrentan en el Clásico Nacional, se topan con pared, creo yo, van contra el América y pues un equipo que anda muy fuerte, muy sólido, pero va a ser un buen partido. Y además clásico norteño también. Saludo con mucho gusto a mis compañeros en este día. Osvaldo Monos, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Saludos a todos los maestros, como acabas de decir. Son personas muy importantes en nuestra vida, ¿no? Hay maestros que nos marcaron y no precisamente con una vara o con un borradorazo, que sí nos marcaron para bien, que nos dejaron buenas enseñanzas y a esos se les tiene que agradecer mucho, muchísimo a todos ellos. Del partido que hablas, no sé de qué me hablas, yo no vi nada, sabe qué pasó. Hablo del europeo, de Santi Jiménez, que Ah, ya sí, de que Santi Jiménez y ganó el de Orbelín campeonato. Pineda y del Chucky, ¿no? Que son tres También. campeones mexicanos. Felicidades para todos ellos. Así es. José Ángel Gutiérrez, ¿cómo estás? Pues así me siento, mira. El vístimo. Eres el vístimo. Y ustedes dirán que por Yuri. No, sino por No. la carrilla que desde anoche está durísima hacia los atletas. Pero como le diría un buen amigo, José Luis Estrada, aquí está mi pecho, disparen, disparen, ¿no? Híjole, ¿Cuál es el problema? Salud, muchachos. dura la carrilla, pero pues aguantamos. Oigan, así como hay que felicitar a estos futbolistas que ustedes mencionaron, estos mexicanos, una mención especial, mención honorífica para las mujeres de la selección de nado sincronizado, estas excelentes atletas que Sirenas, llevaron como el les nombre de llaman. México al primer lugar mundial en Egipto y sin apoyo alguno del sector oficial, porque hay un conflicto ahí con la CONADE que no les ha soltado un solo cinco. Ellas se pusieron a vender trajes de baño, a buscar patrocinadores, a vender toallas oficiales, consiguieron el recurso económico, se fueron y vienen con oro. Yo nada más quiero ver si hay algún político, donde sea, a nivel de municipios, estados, federación, que se atreva a abrir, y discúlpenme porque esto sí me da mucho coraje, abrir el hocico tratando de o elogiar o hasta decir que somos la raza de bronce y cosas por el estilo. ¿Que no Cállense sigues la a boca. Genaro Villamil? Ah, pues mira, no ni lo vi, bendito sea Dios. Genaro Villamil sí ¿Se colgó? se colgó, abrió el pecho enorme Ah, diciendo pues yo no que, lo vi. o sea, Bueno, y así, y obviamente, pues toda la horda de porristas que tiene la cuarta de formación, pues se levantó En en pos elogios. de eso, en elogios, y que el presidente es lo mejor. Y oigan, pero todos, todos. Hay por Eh, ahí un alcalde, se me escapa en este momento, que vi en redes sociales, lo tundieron porque él dijo que estaba apoyando a los deportistas. Un alcalde. No es de Jalisco, por cierto, digo, no es de donde nosotros bueno, transmitimos siempre. Eh, Le pusieron una friega en redes sociales cuando, ¿qué apoyos? ¿Qué estás diciendo? De verdad, cállense la boca y mejor hechos. Obras son amores, no buenas razones. ya oigo a nuestro ilustre presidente, ¿no? No creo que se vaya a soltar, ¿eh? Con respecto a los apoyos, va a decir, pero en el pasado apoyaban más.
A lo mejor, a lo mejor puede decir eso y ahí sí le daríamos la razón, fíjate. En el pasado apoyaban más. Sí, claro. Sí. Y con Ah, justa razón. y con justa razón. Oigan, pues al que no ha ido, le ha ido muy bien, bueno, ya es al presidente, ya lo hemos dicho, pero bueno, también resulta que se ha abierto una investigación en contra de el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, donde pues se le acusa de la muerte de, bueno, un ciudadano por COVID, pero bueno, hay más acusaciones porque no fueron uno, fueron 800,000 mexicanos que fallecieron, entre ellos seres queridos de acá de la familia, así es de que De nosotros. de todo, sí. Pero bueno, ¿cómo está este asunto interesante? Digo, y que puede ser citado a declarar también ante esta situación que está viviendo Osvaldo. Sabemos pues que el tema de salud en México es muy delicado, es un tema que nos viene perjudicando a muchas personas de forma directa o indirecta desde hace mucho tiempo. Hemos dado cuenta aquí en este espacio de cabecera y del timbre la falta de atención digna, ¿sí? A las personas que necesitan acudir a recibirla cuando era el INSABI que no funcionó y después que va a ser el seguro, digo, que desapareció el Seguro Popular, desapareció el INSABI y que ahora va a ser el IMSS Bienestar. Es un tema que nos deja siempre mucho a la reflexión. Hemos escuchado infinidad de veces, sobre todo en años pasados, cuando la pandemia estaba en su mero apogeo, que hasta incluso había una sección en la tarde, ¿no? ¿Se acuerdan para informar acerca de cómo iba el tema de la pandemia todos los días? Y nos daban puras cifras alegres. Todos los días había cosas maravillosas. De repente había picos de funciones o cosas así, pero siempre todos eran buenos números lo que nos entregaban. Nos enteramos después que había medicamentos que eran de uso exclusivo para los hijos del presidente y para su familia y para él mismo, que fueron administrados, incluso llevados de parte del ejército hacia donde estaban los enfermos de la familia del presidente. Sabían ellos que ese medicamento funcionaba y le negaron muchísimas veces a muchos de los afectados que incluso importaran el medicamento o ponerlo a disposición en las farmacias, ¿no? Era un tema que dolía demasiado, que como decías al principio, fuimos víctimas porque aquí nosotros pues teníamos una excelente amiga y colaboradora de nosotros, Berito Gómez, que siempre estuvo al pie del cañón cuando estábamos nosotros en la DK, que era una persona muy valorada por todos nosotros y que desgraciadamente fue víctima de esta terrible pandemia. Y entonces, cuando nos dicen, es que cuando muy catastrófico van a ser 60,000, 70,000 el panorama para México, fuimos el quinto peor país en combatir la pandemia. O sea, se le dio, pues no nosotros, se le dio de parte del gobierno federal un trato pues prácticamente inhumano, o sea, con muchas reservas, con temas que de verdad, o sea, nos ponían a pensar y nos siento yo que nos jugaban el dedo en la boca con aquel detente, no sé si acuerdan, ¿no? Y que el presidente no le iba a pasar nada porque tenía inmunidad moral y luego ahora nos sacan estas cosas de que hay una demanda en contra de Gatell por negligencia cuando hemos sabido de que pues no le van a hacer nada, ¿no? Cuando esos temas no han procedido, ni siquiera van a avanzar, no le dan la cara a nadie. Qué bueno que hay alguien que levantó la voz y que hay alguien que hizo una demanda, pero yo de verdad lo veo muy difícil. Lo que debería de hacer este señor en todo caso es, por dignidad, pues haberse bajado del barco desde hace 2, 3 años. No sé ustedes qué piensan. Sí. Y además, bueno, el tema del cubrebocas, ¿no? Que también fue Sirve otro, para lo que sirve y no sirve para lo que no para lo que no sirve. sirve, es correcto. Y además, bueno, pues la actitud del presidente de nunca usar cubrebocas, salvo en su visita a Estados Unidos, que lo obligaron a Claro. usar cubrebocas, ¿no? Pero dentro de todo este tipo de situaciones, bueno, pues José Ángel,
ya en las redes sociales ya se están empezando a manifestar en favor, como lo decían hace rato, en favor de Hugo López-Gatell, ¿no? Ya diciendo y reconociendo que es un excelente epidemiólogo, un excelente médico, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya los seguidores de la 4T ya están haciendo su tarea en las redes sociales. José Ángel. Un personaje que de ser un profesional de la medicina se convirtió en un títere, en un fanático, en un vocero chafa de un gobierno que más bien tendría que haber estado pensando siempre en proteger, en cuidar a los mexicanos. Ese es Hugo López-Gatell, discúlpenme ustedes, un personaje que ustedes han señalado. Bueno, primero decía, no nos va a afectar mucho la pandemia, después hablaba de que si acaso serán 70,000 los decesos, y que se vio tan rebasado en la realidad como para llegar a más de 700,000, casi 800,000. Muchas familias, miles de familias mexicanas en luto, y en varios casos fue por el descuido, por el excesivo de mensajes de no pasa nada, por la mala Abrácense. presentación, por todo lo que encabezó este señor, que se convirtió durante la pandemia en el personaje más visto y escuchado, de tal suerte que ya hasta lo querían candidatear. Si no a la presidencia, por lo menos al gobierno de la Ciudad de México. ¿Se acuerdan ustedes? Y cómo de eso, bueno, pues terminó desinflándose simplemente porque su fanatismo lo llevaba, por ejemplo, a decir que el presidente López Obrador pues no se contagiaba de COVID porque en él había un halo que le protegía de honestidad, que con eso bastaba. O cuando fue a la asamblea de la Organización Mundial de la Salud para culpar al neoliberalismo de aumentar los riesgos contra la COVID-19. O sea, los riesgos aumentaron por muchos otros factores, no creo que por un tema ideológico. Pero ese es Hugo López-Gatell. Y en efecto, hace ya tiempo que un juez ordenó a la Fiscalía General de la República que le investigue por las muertes de COVID. La Fiscalía General de la República no hizo nada. La familia de un fallecido ha insistido, de tal suerte que ahora insiste también un juzgador en que se continúe con la investigación en contra de López-Gatell por la muerte de un ciudadano. Uno, ya lo dijimos, de más de 700,000. Pues qué lamentable, ¿eh? Qué lamentable que estemos en estos niveles, y más lamentable todavía que sabemos no va a pasar nada. Sabemos que ni le van a investigar, menos se le va a sancionar si es que se pudiesen encontrar irregularidades, que seguramente habría un manejo desaseado en torno a la pandemia, sobre todo por el fanatismo de este señor. Y pues qué lamentable que todo va a quedar así, simplemente en la impunidad, en este país en el que tristemente no pasa nada. Tu micro, Alberto. No te escuchamos. No pasa nada y ni pasará con todo lo que estamos viendo con este tema de Hugo López-Gatell y la crisis de salud que vivimos con lo del COVID. Ya una vez que la semana pasada, pues la OMS ya decretó el fin de la pandemia, ¿no? Y todo lo que conllevó todo este tema de la COVID-19. Oiga, pues en otro tema, ¿qué les parece esta declaración del diputado Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, que pues dice que van a hacer una consulta popular para decidir el futuro de las reformas, mejor dicho, del Poder Judicial, si es necesario que los ministros sean elegidos por el pueblo sabio? Bueno, pues es seguirle el cuento al presidente, ¿no, Osvaldo? Pues seguir pateando el bote, ¿no? Seguir haciendo lo que ellos creen, o sea, su ideología tan marcada, tan fuera de lugar, tan fuera de sí, o sea, es una estupidez más, la verdad, porque pues este tema, digo, uno que no es abogado, uno que no es especialista en estas cosas, pues sabes que no va a dar por ahí, no es por ese lado, porque se tienen que reformar la Constitución, se tienen que hacer muchísimos movimientos para que esto proceda.
lo decíamos el viernes pasado, solamente un país de toda Latinoamérica aplica esto de que los jueces sean elegidos. Los demás, hasta Cuba y Venezuela, que son los modelos a seguir por parte de la Cuarta Transformación, pues los ponen ellos, ¿no? O sea, no es a placer del pueblo bueno y sabio que se tiene que dar de esta manera, porque además, imagínense que esto pasara, pues le deberían los partidos políticos, ¿no? A ver a quién pondrían, saldría otro cochinero más, así como cuando nos prometen un montonal de cosas, ya me imagino la campaña, ¿no? Yo prometo ser buen abogado y prometo poner, o sea, ¿qué prometerían? Penas más altas o más bajas para que les creyeran, ¿no? O sea, no sé qué tendrían que hacer este tipo de cosas que nos beneficiaran como mexicanos. La verdad es que es un absurdo. Seguramente, igual que todas las ocurrencias que tienen, pues se las van a batear porque es necesario que se tome la política de este país con seriedad, con gente que sepa hacer las cosas. Se quejan mucho de que se les critica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Yasmín Esquivel, que es plagiaria de no sé cuántas cosas. Este diputado ni siquiera ha terminado la carrera, ¿no? Entonces, así, Pues es uno de los... sí, 5 pesitos de madre con eso nos estaríamos por bien servidos. Lamentablemente, para ser diputado no se requiere saber No, leer ni escribir. no. Se exige una Agraciadamente, Alberto, yo profesión. creo que agraciadamente, ¿eh? No tendría que ser, como representantes del pueblo, no tendría que ser solamente personas completamente preparadas e instruidas. Sí, claro, Letradas. proponen reformas de leyes y demás, pero si quieren ser representantes del pueblo, yo creo que todo mexicano tiene esa posibilidad. Yo no lo vería tan Claro. mal que de repente llegue alguien que no tenga toda la preparación del mundo, ¿no? Si fueran verdaderos representantes del pueblo, que esa es otra historia. Los únicos puestos en el servicio público que requieren de profesión son secretario de salud, es el único que tiene que ser doctor, y los ministros de la Corte y fiscal. Son los únicos que requieren un título profesional. Es decir, en el caso de estos últimos, obviamente de abogado. De ahí en más, ningún puesto en el servicio público requiere una profesión como tal. Pero llama la atención lo que dice, ¿no? El veneno, por así decirlo, con el cual se ensaña el legislador morenista, ¿no? Que hay un gran problema en el Poder Judicial con respecto a que dictan sentencias injustas y tienen múltiples casos que tienen más de una década variados de mujeres violentadas, indígenas, personas pobres y víctimas, así como José Ángel, el víctimo. Exacto. A ver, oigan, tendríamos que decirle al señor diputado Ignacio Mier que por favor no Mier fuera de la olla. ¿Por qué? Les voy a decir concretamente. Me extraña, y no creo que sea porque le falta concluir su carrera a Ignacio Mier, como lo mencionas Osvaldo, sino más bien por mañoso que puede resultar el señor legislador, que omita o que no recuerde que una reforma constitucional, como lo sería la del Poder Judicial, no pasa simplemente a través de una consulta popular. Es decir, lo que quiere hacer es jugar el dedo en la boca. Vamos suponiendo que su propuesta prospere, y aunque sea por allá, en agosto de 2024, después de las elecciones, dicho sea de paso. Bueno, ok, se realizará la consulta y el pueblo, vamos suponiendo, porque seguramente así será, podrá decir sí, que se les elija por voto popular. Pues eso podría quedar ahí nada más. ¿Quién sabe si van a reunir la cantidad suficiente de participación para que la consulta popular se pueda siquiera convertir en ley? Pero sigue estando este otro impedimento. Reformas constitucionales no pueden pasar a través de una consulta popular. Así que, señor diputado, vamos dejando de Mier fuera de la olla. Por otra parte, ¿por qué tratan de confundir tanto las cosas? Por una parte dicen es que sí, reformar todo el Poder Judicial porque es un cochinero. Tienen razón. Mucho en el Poder Judicial huele a podrido. Porque bien sabemos que en todo este ámbito judicial existen muchas irregularidades,
existe mucha corrupción, pero como existen también cuando se trata de ejercer desde el Ejecutivo varias actividades, mire, ahí tenemos muchos casos que podríamos mencionar, o desde el Legislativo también cuando venden sus votos de alguna manera muy turbia, porque también se han dado casos. Es decir, la corrupción sigue latente, sí. Pero cuando tratan de confundir cosas de lo que hacen los ministros, mezclándole lo que pueden hacer jueces de distrito o para irme en otros aspectos así muy básicos. No es lo mismo que lo que ocurre en un juzgado de lo familiar donde a lo mejor por una mordida el juez permitió algo, o de lo mercantil o de lo civil, de lo que ustedes gusten, a lo que está ocurriendo a nivel de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es a donde quiero llegar, señor diputado. Hay cosas que la Suprema Corte nunca llegan, ¿eh? Y que tal vez son injustas y que tal vez están fuera de la ley, pero pues no es culpa de los ministros, es culpa de mucho más abajo, que se tendría que cambiar, se tendría que modificar y se tendría que perseguir, por supuesto. Pero no podemos decir que el gran culpable es el Poder Judicial en este momento o no la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que están es ardidos porque les están corrigiendo la página. Y vamos suponiendo, oigan, porque en efecto, México es un país que sigue decidiendo quiénes llegan a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la mayoría de los países lo hacen, a través de una decisión del legislativo. Oigan, entonces, ¿qué los señores que están en el Poder Legislativo no son representantes del pueblo? Entonces ya está ahí el voto popular. ¿Que llegan por amiguismos y compadrazgos? Sí, pero imagínense, cuando sea por el voto popular van a llegar simplemente por ser o más populares o porque los apoya un color o un partido político y entonces van a tener que votar a favor de todo lo que éste imponga. Los ministros tienen que llegar para votar a favor de lo que determina nuestra Carta Magna, la Constitución, no para hacerle favor ni a quien lo puso, ni a quien lo trata de presionar para que vote todo lo que ellos quieran conforme sus conveniencias. Están para defender la Constitución y hacerla valer. Así que, así fueran electos por el voto popular, no tendrían que cambiar sus funciones, sino defender la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y entonces, muchas veces, tampoco le podrían salir al presidente que esté en aquel entonces la jugada de que le voten a favor todo lo que ellos quieran, porque ellos están para hacer valer lo que dice la Constitución, nada más eso. ¿Quieren una Constitución distinta? Pues lo hubieran impulsado desde el inicio de este sexenio, que ya un nuevo constituyente que redactara una nueva Constitución, como está ocurriendo en Chile. Que ya se las regresaron también. Bueno, y ya vean, primero no se pudo, y ahora que eligen un nuevo constituyente, les salen las cosas al revés, porque se va a la ultraderecha la conformación de este grupo de, lo diré de esta manera, de expertos que estaban redactándola. Imagínense ustedes. Pero bueno, que no sigan engañando, por favor, y que no sigan envenenando al pueblo, echándolo encima de los ministros de la Suprema Corte. Que además ellos, o sea, creo que el plan le salió al revés, ¿no? Porque pues, el Morena creía que iba a tener piso bajo todo el tiempo y que en las intermedias iba a arrasar como era su plan de tener mayoría absoluta en la Cámara. Pero ya vimos que no, que se le revelaron y de ahí en adelante es cuando empezaron a buscar este tipo de cosas. No es tan reciente, pero sí empezaron a hacer este tipo de llamados para reformar la Constitución a su favor en todos los aspectos. Así es. Aquí hay que recalcar algo de lo que decía José Ángel y tú, Osvaldo, este tema de la actitud del diputado Mier. La Suprema Corte de Justicia está defendiendo la Constitución, es decir, defendiendo de quienes prometieron cumplirla y hacerla cumplir, ¿sí? De cumplirla y hacerla cumplir, de quienes prometieron eso, y hablo del presidente y hablo de los legisladores, que ellos en su protesta siempre confieren eso, ¿no? El protestar, hacer cumplir y hacer cumplir la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que es lo que menos les interesa a este grupo de legisladores y del presidente, ¿no? Porque pues vemos todas las cochinadas que están haciendo en el ámbito
del legislativo y en las funciones del presidente, desde luego también, ¿no? ¿Algo que agregar sobre el tema? Pues nada, esperemos que no le salgan las cuentas alegres al presidente, porque ya dijo que antes de irse va a mandar 3 iniciativas para reformar la Constitución, esperando contar con el voto de toda la gente para que en la Cámara pues haya mayoría y que pues sean aprobados desde entonces, ¿no? O sea, su última pedrada, su última maldad antes de irse ya iba a decir cómo se llama su rancho, pero no, mejor no. A ver, yo sí nada más quisiera decirles algo. El presidente ha argumentado mucho que en tiempos de Benito Juárez se votaba por los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Del órgano superior de justicia. Sí, pero también en tiempos de Benito Juárez ni siquiera era un voto directo. En aquel entonces la gente votaba por el equivalente a un colegio electoral que luego designaba a quienes llegaban a los cargos. Era un O sea, sistema representativo. exacto, eran otras épocas, era otro sistema, como se elegía, pero pues ya estamos en un México muy distinto, señor presidente. No la joda. Aquí lo que debería de ocurrir al interior de la Suprema Corte es hacer valer el ejercicio profesional de carrera. Y eso pues ameritaría que llegara cada vez más gente preparada a ocupar estos importantes cargos, ¿no? Que es lo que debería de ocurrir. Podría Ahí ser. es la importancia de lo que decía yo hace rato. O sea, entiendo que para llegar a ciertos puestos no se requiera de una preparación tan específica, pero yo insisto que entre mayor preparación tenga un candidato, pues tiene más argumentos para defendernos o proponer cosas a favor de quienes han votado por ellos, aunque no hayan votado, pero que esté en beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces, sí, creo yo que sí es importante que tengan por lo menos un dejo de información general y que sepan a lo que se van a enfrentar, no que de repente escuchamos discursos en tribuna que dan muchita pena. Miren, yo sigo con una idea, ¿eh? La verdad es que sigo con este mal pensamiento que no me deja ni descansar. Discúlpenme ustedes, y sé que últimamente, por cierto, en cada programa del Timbre nos han puesto una bailada, hasta diciéndonos que qué programa tan chafa, que qué terrible, que Pues sí es, pero ¿qué tiene? dejamos los temas a medias, un chorro de cosas. Híjole, pues es que por eso no puedo dormir, porque tienen razón, oigan. Pero déjenme voy otra vez, más allá. A ver, lo lamentable del asunto es que no nos hemos dado cuenta que lo que más le funciona al grupo en el poder, al de la Cuarta Transformación, es que no le aprueben las cosas, es que se las rechacen, es que se las reboten. Es más, pareciera que trabajan o impulsan cosas para que la oposición las refute, para que la Suprema Corte las rechace, para que los medios de comunicación la cuestionen, porque es lo que les funciona a ellos. Les funciona hacérselas El víctimas, hacerse los víctimos, y les funciona quejarse e irse a la yugular y decir que son la mafia del poder. Es decir, les sigue funcionando el mismo discurso con el cual le llegaron, y por eso pues mejor hasta promueven lo que se les ocurra. El chiste es hacer ruido y el chiste es seguir siendo los víctimas. Claro. Es correcto. Oigan, yo quiero aprovechar este momento para, ya por el poco tiempo que nos queda y rápidamente escuchar su opinión. Yo quiero hacer un reclamo al gobernador de Florida, al señor DeSantis, Ron DeSantis, porque yo quiero decirle, mire, para criticar solamente a los mexicanos, Claro. vamos a criticar a nuestro presidente. Nadie más tiene el derecho de criticar a nuestro presidente. No que se él vale. critique a su viejillo de allá. Claro, allá ni modo que allá no haya para criticar. No, pues ya lo tiene, pues que nos deje a nosotros. ¿Cuándo nos ha visto que nosotros le andemos diciendo de cosas a Biden? Así de, aunque tendríamos para decirle, pero no. Oye, Osvaldo, no. pero decir que tiene un desastre en sus manos, sí, sí, cierto, pero no tiene por qué usted decirlo. No Ahí tiene estamos por qué. nosotros. Si no, ¿a quién van a criticar luego? ¿A usted o a nosotros?
Sí, No, que nos critiquen a nosotros. Ay, que es un narcoestado y que México está gobernado por los narcos. Sí, pues, pero eso lo tenemos que decir nosotros. Y lo tenemos que resolver nosotros, además. Oye, no, y lo que más duele todavía es que termine diciendo que dejan pasar a un chorro mil de migrantes para que lleguen hasta la frontera norte, que No. México debería no dejarlos pasar. Ahí sí duele más, y les voy a decir por qué. Porque ya ni todos los de la Guardia Nacional que hemos puesto en la frontera sur, para que ahora estén Y diciendo que no nos les hacemos la cuestan, chapa a los gringos. y nos cuestan. Claro. Parece, No, parece le gusta. coladera. Exacto. Parece Ese coladera, Ron muchos. DeSantis, la verdad, hasta parece que quiere ser candidato republicano. Solo que sea por eso. O a lo mejor quiere ser candidato de Morena en algún lado, de la Allá. oposición aquí. O allá. Sí. No, pues quiere ser candidato. Le está jugando la oposición de acá, ¿no? O sea, le está haciendo la chamba a la oposición de México. También la oposición ya ni la jode, o sea, ¿para qué dejan que ese señor les haga la chamba si es gringo? Y les digo lo peor, que por culpa de Ron DeSantis, en la mañanera que está en estos momentos, el presidente no se va a quejar porque al Atlas le fue mal. Va a tener que responderle a él. O sea, Tenías no que sacar ese tema. No se vale, no se vale. O sea, hay que superarlo, Osvaldo, supéralo. Total. Pues así las cosas con este. Ay, con no es café. No es café. Té de flor amargo. Ay, oh, y lo peor es a canta re feo. Oh. Ay, bueno, pues con esto, si no fuera por eso, ay, hoy es quincena, además, con razón me sentía tan Con tan razón aligerado. estamos tan contentos todos aquí. Sí, Nomás por eso me levanté temprano. Nomás por eso me levanté temprano hoy. Sí, hasta ahorita estoy reaccionando que va a ser quincena, sí es cierto. Bueno, pues con esto llegamos prácticamente. Nos toca sobre, dijeran por ahí. Sobre amarillo. Muy bien, pues con esto llegamos al final del programa. Gracias Osvaldo, gracias José Ángel, gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerde, yo aquí lo espero el próximo miércoles con mucho gusto. Oye, ya no te queda, encogió la bolsa, Osvaldo. No, es que es más chiquita esta. Nos vemos, adiós. Pásenla bien, que tengan excelente semana. Hasta entonces.